La Sierra Tarahumara es la zona montañosa del estado de Chihuahua, un lugar lleno de magia y cultura. Donde el ser humano convive con la naturaleza y donde viven los rarámuris, la cultura más reconocida a nivel internacional por sus talentos y logros que muchos de ellos han demostrado en diferentes ámbitos deportivos. Además de ser la cultura más resistente para recorrer enormes distancias, ya que para ellos es el día a día recorrer por los caminos más complicados y accidentados, en algunos lugares de muy difícil acceso, pero ellos se han adaptado muy bien a este entorno. Aprenden a caminar desde muy pequeños por caminos y veredas accidentados sin ningún problema. En la actualidad existen 4 pueblos originarios, siendo las siguientes: Pimas, Guarojíos, Ódame y Rarámuri, siendo este último los más numerosos. Ellos viven esparcidos por toda la sierra en pequeñas rancherías y comunidades, con un entorno rodeado de majestuosos e increíbles paisajes. Con un clima extremadamente frío en épocas de invierno y un tanto templado en verano. Un lugar lleno de magia que te harán sentir paz y tranquilidad. En esta ocasión me encuentro en la comunidad de Huetosácachi, municipio de Bocoina, Chihuahua, a escasos kilómetros del pueblo de Krill, la zona más conocida y visitada turísticamente en el estado, y que tiene todas las comodidades para el visitante que desee venir y conocer un poco de los alrededores y admirar los paisajes, las culturas e historias. He sido invitado a esta fiesta para presenciar y documentar esta celebración religiosa de una mezcla de lo cultural y lo moderno. Es un acto de agradecimiento al santo patrono San Judas Tadeo por los favores cumplidos a aquellos que son devotos a este, donde además de bailes y danzas habrá diversión tanto como para niños, jóvenes y adultos. Estas chicas fueron convocadas para la danza de los matachines. Serán ellas quienes nos mostrarán los bailes y danzas, aquello que nos heredaron nuestros antepasados. Estamos en la casa de la familia Ramos Batista, quienes con mucho esfuerzo y trabajo hacen de esta fiesta una convivencia sana, no solo para la gente adulta, sino también para los niños de la comunidad. Todos son bienvenidos.
Para esta fiesta se ha sacrificado una res para ofrecer de alimento a los invitados. La carne se cose en unos recipientes muy grandes durante toda la noche. Al día siguiente por la mañana, la carne es desmenuzada para después servir a los invitados, mientras las jóvenes le danzan al santo patrono de San Judas Tadeo. También le ofrecen alimento y bebida a Onoruame, Dios, con un ritual muy especial. Después de todo esto, ha llegado el momento de la diversión y convivencia con todos los invitados, niños, jóvenes y adultos. Una experiencia que lo recordarán toda la vida. ¿No quería que le pegara por eso? Qué bonito de divierte, ¿no? De repente. Estaban artidos con los señores, estaban ciegos, ¿no? Y así concluye esta celebración de San Judas Tadeo aquí en la comunidad de Huetosacachi, municipio de Bocoina. Agradecemos a la familia Ramos Batista por la invitación a esta ceremonia para la documentación de las tradiciones y costumbres rarámuris de nuestra Sierra Tarahumara. Y nos vemos en la próxima edición.